Perfecto. Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar con el tema 5, la preeminencia de hacer discípulos. Tema 5, la preeminencia de hacer discípulos. Estamos viendo el curso Discipulado 1 a 1 al estilo de Jesús. Recuerde que la semana pasada, como vamos a ver ahorita en la introducción, vimos el tema de el señorío de Cristo en el discipulado, que es el fundamento, el centro, lo más importante para poder ser y hacer discípulos. Si usted gusta ver el tema otra vez, con mucho gusto me puede pedir el enlace. La clase ya está en YouTube, pero es súper importante el tema 4 porque les reitero, del señorío de Cristo parte el que podamos vivir como discípulos y podamos hacer discípulos. Y hoy, como tema 5, vamos a hablar de la preeminencia de hacer discípulos. Y quiero recordarles precisamente cuáles son las palabras de Jesús hacia sus discípulos. El Señor nos dijo porque nosotros somos sus discípulos también. Por tanto, ir, que es algo que estamos hablando mucho, no solamente esperes que vengan, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Este es el fundamento, y hemos venido diciendo, de la misión de Dios. Dios tiene una misión y tiene una iglesia para que la lleve a cabo. Yo decía ayer en una clase que ni siquiera es que la iglesia tiene una misión, es que Dios tiene una misión y tiene una iglesia para que la lleve a cabo. Ir y hacer discípulos. Así que cuando nosotros vemos este perspectiva, o no perspectiva, perdón, este mandato, esta misión de ir y hacer discípulos, entendemos que el hacer discípulos está directamente asociado con el señorío de Cristo. Escuche, ya que conlleva la verdad irreemplazable de venir a ser como Jesús. Y esto es muy importante. Si usted lo quiere apuntar, si usted quiere tomar una foto de pantalla, una captura de pantalla, porque esto es muy importante. Si nosotros debemos de responder a exactamente qué es ser discípulo de Jesús o ser un discípulo cristiano, ser un discípulo de cristiano lo podríamos resumir en venir a ser como Jesús. Escuche, esto es sumamente importante y lo va a entender en esta clase por qué es tan importante. Ser un discípulo, en el contexto que estamos hablando del Señor, tiene que ver con venir a ser como Jesús. Venir a ser como Jesús. El discípulo de Jesús, escuche, fue llamado a personificar a lo largo de su vida la enseñanza, vida y misión de Cristo. Ese es nuestro llamado fundamental, personificar a lo largo de nuestra vida la enseñanza, vida y misión de Cristo. Es decir, que en nuestra persona, que en nuestras acciones, que en nuestra vida quede plasmada, se manifieste la enseñanza, vida y misión de Cristo. Esto es muy importante porque esto es ser discípulo de Cristo. El reflejar la vida de Cristo, el que a lo largo de nuestra vida como creyentes personifiquemos la enseñanza, vida y misión de Jesucristo. Así como Jesús personifica, es el logos, ¿verdad? Es la verdad revelada, es la verdad personificada, es el Dios revelado. Nosotros debemos de caminar como el Jesús, sus palabras, su enseñanza, su misión, su vida en la tierra en este momento. Y nosotros normalmente lo sabemos y lo hablamos en torno a la iglesia, pero quiero empezar a decirles en el perfil que estamos tratando, no solo vamos a hablar del corporativo, es decir, del conjunto de creyentes,
pero también entendemos que el corporativo está formado por los individuos. Así que todo empieza en el individuo. Usted, yo, si somos discípulos de Cristo, estamos llamados a personificar a lo largo de nuestra vida la enseñanza, vida y misión de Cristo. Esto es ser un discípulo de Jesús. El hacer discípulos, por tanto, es central en la tarea de la iglesia. Ahora sí hablamos del corporativo. Y esta debe de ser estructurada y organizada en todo lo que hace con esta meta. Así que cuando nosotros hablamos de la iglesia ya como corporativo, como cuerpo, como organización o organismo, no importa si es al nivel de toda una iglesia local, o no importa si es una expresión de una iglesia local como una misión o una célula, escuche. El hacer discípulos es central a la tarea de la iglesia, ya sea en su expresión general, a la tarea de la iglesia, ya sea en su expresión local, a la tarea de la iglesia, ya sea en su expresión de una misión, o a la tarea de la iglesia, ya sea en su expresión de un grupo en casa. El hacer discípulos es central. Y escuche, todo lo que se estructure y se organice, no importa la expresión de la iglesia, universal, local, misión, grupo en casa, debe conllevar la idea de hacer discípulos, porque esa fue la encomienda que Jesús nos dio. Una pregunta muy sencilla que podemos hacernos es, ¿cómo en tu iglesia estás haciendo discípulos? ¿Cómo en tu misión estás haciendo discípulos? ¿Cómo en tu grupo en casa estás haciendo discípulos? Porque el hacer discípulos debe ser la cultura que permea todos los niveles de la organización. Voy a repetir eso. El hacer discípulos debe ser la cultura que permea todos los niveles de la organización. Y cuando decimos cultura, vamos allá de decir que el discipulado o el hacer discípulos es un sistema de la iglesia, o es un programa de la iglesia, o es una clase de la iglesia. Cuando decimos que el discipulado, el hacer discípulos y ser discípulos es parte de la cultura de la iglesia, precisamente estamos diciendo que debe de permear todo lo que la iglesia hace. Es decir, la cultura son los lentes que nos ponemos para interpretar todo lo que nos rodea. Voy a repetir esto. La cultura son los lentes que nos ponemos para interpretar todo lo que nos rodea. Y cuando decimos que la cultura debe de ser parte principal, o que el hacer y el ser discípulos tiene que ser parte principal o central o fundamental, ¿verdad? Y que se desprende del señorío de Cristo en la iglesia en todas sus expresiones, estamos diciendo que todo lo vemos a la luz de hacer discípulos. Todo lo que hacemos. No solo es un sistema, no solo es un programa, no solo es una clase. Todo lo que hacemos lo vemos en relación de ser y hacer discípulos. Al hacer esto, nos aseguramos, escuche, que la vida de Cristo fluye a través de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el ser discípulo de Cristo es personificar sus enseñanzas, su vida y su misión. Queremos ser como Jesús, eso es ser un discípulo. Y si la cultura de la iglesia en todas sus expresiones tiene que ver con ser y hacer discípulos, pues básicamente la cultura de la iglesia es ser como Jesús, vivir como Jesús, amar como Jesús. No sé si me doy a entender. Y cuando hacemos esto una cultura, nos estamos asegurando que la vida de Cristo fluya a través de todo lo que hacemos. El ser discípulo expresa nuestro pacto de ser como Cristo, vivir como Él y representarlo correctamente en todo lo que decimos y hacemos. Está tremendo. Voy a repetirlo, voy a leerlo otra vez. Ahí lo tiene en pantalla. El ser discípulo expresa nuestro pacto de ser como Cristo, porque ese es un discípulo, ser como Jesús. Vivir como Él y representarlo correctamente en todo lo que decimos y hacemos. Yo decía este domingo como parte de la predicación dominical
Es que nosotros no tenemos que tener como meta de iglesia ser buenos cristianos. Porque eso de ser buen cristiano, cada quien lo puede interpretar como gusten. Y yo ponía este ejemplo, el bautista, ¿verdad? Va a interpretar buen cristiano de alguna manera, de una manera. El pentecostal va a interpretar buen cristiano de una manera. El metodista va a interpretar buen cristiano de una manera. El carismático va a interpretar buen cristiano de una manera. Por tanto, no fuimos llamados a ser buenos cristianos. Fuimos llamados a ser como Jesús. Y cuando nosotros tenemos esto como una máxima en nuestra vida, en base al señorío que Él tiene en nuestra vida, la autoridad que Él tiene en nuestra vida, entonces nuestra meta de vida, nuestra razón de existir va a ser vivir como Él, pensar como Él, actuar como Él, sentir como Él, representarlo correctamente en todo lo que decimos y hacemos. Ser como Jesús es ser un discípulo de Cristo. No es difícil ver entonces que el caminar como discípulos y tener la meta fundamental de hacer discípulos, la expresión de la iglesia entonces, de la vida de la iglesia, su misión y adoración, se vaya tornando a la expresión de la vida de Jesús. Yo quiero que se imagine un momento. Si todos tenemos bien claro que Jesús es nuestro Señor como base y fundamento de todo lo demás, y por tanto, inherente a eso, o que surge de eso, que fluye de eso, nuestra meta es ser sus discípulos y hacer discípulos. Y ser discípulo quiere decir ser como Jesús y representarlo con todo lo que digamos, pensemos, hagamos en todo lugar con nuestra vida, ser la personificación de las palabras, vida y misión de Cristo. Entonces lo que va a ocurrir, si todos tenemos esa meta, es que la iglesia, el conjunto, el cuerpo, el organismo, la organización, empieza a verse más como Jesús. Alguien me está escuchando en esta hora. Ahora, escuche. Cuando un aprendiz de herrería, a manera de ejemplo, estudió de cerca con su maestro, eventualmente llegará a ser un herrero. De igual manera, cuando aprendemos de Jesús, vendremos a ser y caminar como Él. Su meta, mi meta, es ser como Jesús. Pensar como Jesús, hablar como Jesús, vivir como Jesús, sentir como Jesús y tener la misión de Jesús. Eso es ser un discípulo de Cristo. Si estás de acuerdo, pon en el chat amén. Muy bien, mientras tú pones amén ahí en los comentarios, quiero decirte que la mayoría de iglesias sabe que tiene que ser discípulos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos que ser discípulos? No importa en qué país te encuentres, no importa tu contexto, eres leads, no eres leads. Yo creo que todos en general, o la mayoría por lo menos, sabemos que tenemos que ser discípulos. Sin embargo, cuando no hacemos discípulos bajo el modelo de Jesús y que tengan como meta fundamental parecerse a Jesús, el resultado será que seremos discípulos, pero de algo o de alguien más. Aquí estamos entrando en terrenos difíciles y lo hago para que usted entienda muchas veces lo que ocurre y los paradigmas que tenemos. Todos. A ver, ¿cuántos de ustedes sabían que tenemos como meta ser discípulos de Jesús y hacer discípulos? Pongan en el chat, yo sabía. Yo sí sabía. No. ¿Cuántos de ustedes sabían que tenemos como meta ser discípulos y hacer discípulos? Que es la gran comisión que el Señor nos entregó. Si tú lo sabías, ponen, yo sabía eso. Gracias de los que están escribiendo. Lo que pasa es que si no definimos cuál es nuestro estándar, si no definimos a quién nos queremos parecer y a quién seguimos, no vamos a acabar siendo discípulos de Jesús. Vamos a acabar siendo discípulo de algo o de alguien más.
Permítanme explicarle con más detalle. En Génesis 5:3 dice de la siguiente manera: y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y su nombre, y llamó su nombre Set. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que Dios hizo a Adán y a Eva conforme a su imagen y semejanza, la imagen de Dios. Ahora, con el pecado, esa imagen no es que se pierda, pero se deteriora, de tal manera que después del pecado vemos el nacimiento de Set. Pero la diferencia es que Set fue hecho a imagen y semejanza de Adán. ¿Qué quiere decir esto? Adán engendra, dice aquí Génesis 5:3. Y esto quiere decir, o es un tipo, o es un símbolo, o es una enseñanza que las organizaciones tienen el potencial de engendrar hijos a su semejanza, conforme a su imagen. Es decir, si bien Adán y Eva fueron a la imagen de Dios, Set fue a la imagen y semejanza de Adán. Es decir, el hecho de que seas discípulo y seas cristiano, o por lo menos te digas discípulo, o por lo menos sepas que tienes que caminar como discípulo y que tienes que ser discípulo y asistas a una iglesia, no necesariamente quiere decir que eres a imagen de Jesús en sí. Escuchen. Adán y Eva le ponen a este hijo Set. ¿Y sabe qué quiere decir literalmente Set? Restitución. En el contexto de Adán y Eva, Dios le dice: te he dado a Set, aunque los padres ponen el nombre, como restitución del hijo que asesinaron. Asesinó Caín. Así que le restituye un hijo. Sin embargo, el solo concepto de restitución nos lleva a entender, en el contexto que estamos hablando, que estos hijos de la organización, de la iglesia, de la denominación, llegan a tener una imagen y semejanza que sustituye, restituye la imagen de Cristo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que podemos ser discípulos de la denominación, discípulos de la persona que nos discipula, del sistema usado en la iglesia, del ministerio en el cual participamos, de una escuela teológica. Pero el punto es si somos discípulos de Jesús o somos generación Z. ¿Alguien me está escuchando? Si no tenemos claro que ser discípulo de Cristo es, o tener como meta, ser como Jesús, caminar como Jesús, pensar como Jesús, tener y llevar a cabo la misión de Jesús. Si no tenemos claro eso, vamos a llegar a ser discípulos de la denominación y vamos a ser buenos, como decimos, ¿verdad? Ponte la playera. ¿Cuál playera? ¿La de Cristo? No, estamos diciendo que pongas la playera Leeds. Leeds, tú eres discípulo Leeds, yo soy Leeds. Ahora, ¿tiene algo malo de eso? ¿Tiene algo malo decir yo soy LSC? No, no, en absoluto. Siempre y cuando entiendas que esa no es tu meta fundamental. Ese es tu apellido, ¿verdad? Pero tu nombre es imagen de Jesús. No sé si me voy a entender. ¿Está mal decir entonces que yo me ponga la playera de mi iglesia? No, pero no te confundas. Pongan ahí en el chat, no te confundas. Tú te puedes poner la playera de que tú quieras de tu iglesia, de tu denominación, pero no te confundas. Tu meta no es ser discípulo de la denominación. Tu meta es ser como Jesús, porque eres discípulo de Jesús. Porque también nos podemos convertir en la persona que nos discipula, ¿no? Hasta podemos decir, son mis discípulos. Pero espérate, no te equivoques, está mal decir eso, no, porque tú lo estás discipulando hasta cierto punto. Pero espérate, no te confundas. Hasta por allí en los 90s
surgió el término la unción del discipulado, y la unción del discipulado tenía que ver con el hecho de que los discípulos se parecían a aquel que los discipulaba. Y si bien hay cierta verdad en eso, no podemos equivocarnos, porque yo no quiero que se parezcan a Israel Ramírez, yo quiero que se parezcan a Cristo. Y yo me quiero parecer a Cristo. La marca, la meta, la altura es Jesús. ¿Alguien me está escuchando? No podemos volvernos discípulos del sistema usado en la iglesia. Somos discípulos de las células. Somos discípulos de los ciclos. No, esas son herramientas y nos pueden ayudar, pero nosotros no somos discípulos del sistema. Nosotros somos discípulos de Cristo porque nuestra meta es llegar a ser como Jesús, caminar como Jesús, llevar a cabo la misión de Jesús. No, nosotros no somos discípulos del ministerio de alabanza, ni del ministerio de diaconado, ni del ministerio de panderos, ni del ministerio, usted llame, de producción, de sonido, de luces, de niños, usted llame. No somos discípulos de ningún ministerio en el que participamos. Es el honor que Dios nos ha permitido servir en esos ministerios, pero no somos discípulos de esos ministerios, ni del líder de esos ministerios. Eso no quiere decir que no aprendamos, eso no quiere decir que no sirvamos, eso no quiere decir que no nos pongamos a sus órdenes, eso no quiere decir que no hagamos lo mejor posible en esos ministerios que Dios nos permite servir. Eso quiere decir que simplemente tenemos bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que somos discípulos de Jesús, porque nuestra meta es llegar a ser como Jesús, pensar como Jesús, hablar como Jesús, sentir como Jesús, llevar a cabo las acciones de Jesús, llevar a cabo la misión de Jesús. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Pongan amén ahí en el chat. No somos discípulos de una escuela teológica. No somos ni calvinistas, no somos solamente complementaristas o cualquiera de los ismos. Sí, tenemos una enseñanza. No somos discípulos del gobierno teocrático, ¿no? A mí ahí vienen los discípulos del gobierno teocrático. Fíjense, ¿cómo lo conoce la gente? Como discípulos, ahí vienen los discípulos de las células, ¿no? Ahí vienen los discípulos del gobierno teocrático. Ahí vienen los discípulos del Día del Amigo. ¿Cómo lo conoce la gente? Ahí vienen los discípulos de cierta tendencia teológica. ¿Cómo nos conoce la gente? Hoy vienen los discípulos de Jesús. Porque el punto es, si somos discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús buscan ser a la imagen de Jesús. Efesios 4:13 dice, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Fíjense cómo Pablo, precioso, tremendo. Este es el versículo precisamente de llegar a ser, en la Reina Valera, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Aquí en esta Biblia de lenguaje sencillo, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Esa es la meta de un discípulo de Cristo. Gálatas 4:19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿A quién estamos formando? ¿A la organización? ¿A mi liderazgo? ¿A una enseñanza específica? ¿A un ministerio? No. Estamos formando a Cristo. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Los discípulos de Jesús buscan ser la imagen de Jesús. Los discípulos de Jesús buscan ser la imagen de Jesús. Fuimos llamados a ser imitadores de Cristo y no solamente sus fans. Nuestra autenticidad cristiana está unida a nuestra capacidad de representar a Jesús correctamente. Tremendo. Repito, fuimos llamados a ser imitadores de Cristo y no solamente sus fans. Nuestra autenticidad cristiana está unida a nuestra capacidad de representar a Jesús correctamente. Juan 13:35 dice,
De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Nuestra autoridad moral se basa en nuestra capacidad de ser imitadores de Cristo. ¿Están escuchando? Nuestra autoridad moral, no solamente adentro de la iglesia, pero afuera de la iglesia, está basada en la capacidad que tengamos o en el llamado que tenemos para ser imitadores de Cristo. Una vida que no puede reflejar a Jesús cuando estuvo en la tierra es solo una sombra de lo que Jesús le llamó a hacer. Caminar como discípulo, escuche, es guardar lo que Jesús mandó. Por eso Mateo 28:20 en la Gran Comisión dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y habla de los discípulos. Caminar como discípulo es guardar lo que Jesús mandó. Y entonces vamos caminando a su imagen. Y entonces mientras caminamos a su imagen, la autoridad de Cristo, al no solamente ser oidores, pero hacedores de su palabra, viene a respaldarnos dentro y fuera de la iglesia. Porque por la práctica de lo que Jesús dijo, fundamental en ese amor, se conoce que somos sus discípulos. Porque el fundamento de hacer discípulos y ser discípulos es guardar las cosas que Jesús ha mandado. Ahora no solo eso. La razón que es tan importante el hacer discípulos es porque, escuche, es porque el reino de Dios crece en relación a multiplicación. Perdón. Y la multiplicación se da en el contexto de discipulado. Voy a repetir esto muy importante. La razón que es tan importante el hacer discípulos es porque el reino de Dios crece en relación a multiplicación. Y la multiplicación se da en el contexto del discipulado. El crecimiento del reino de Dios es proporcional a nuestra capacidad de hacer discípulos, seguidores del Cristo vivo. Escuche, si usted quiere que su iglesia crezca y se multiplique, si usted quiere que su misión crezca y se multiplique, su grupo en casa crezca y se multiplique, ese crecimiento y multiplicación está directamente o es directamente proporcional a la capacidad que usted tenga de hacer discípulos como seguidores del Cristo vivo. Porque sin multiplicación de discípulos no hay multiplicación del reino. ¿Quiere que su iglesia crezca, que su misión crezca, que su célula crezca? Enfóquese en hacer discípulos. ¿Quién está siendo como discípulo? El ser discípulo y hacer discípulos es la actividad estratégica misional de la iglesia. Deje de decirle por qué me río. Porque estuve 10 años de mi vida investigando modelos de hacer iglesia con los principales exponentes de crecimiento de iglesia en los Estados Unidos. Estudié profundamente los libros, asistí a los eventos, me enriquecieron mucho, pero no había entendido que el ser discípulo y hacer discípulos es la actividad estratégica misional fundamental de la iglesia. La estrategia no es en tener una mejor producción de culto. La estrategia no es tener mucha gente en la célula. La estrategia es ser y hacer discípulos con la meta fundamental de ser como Cristo y llevar a cabo su misión. Esa es la estrategia fundamental misional de la iglesia. A eso fuimos enviados. Eso es misional. Acuérdense, mi misión, el acto de enviar. Fuimos enviados. Nuestra misión es hacer discípulos.
Fuimos llamados a ser discípulos, no solo creyentes de iglesia. Si vamos a ser solo creyentes de iglesia, se convierten en consumidores que requieren constante entretenimiento y contenido diferente. Muchos de ustedes que son pastores o que tienen años en el ministerio me van a entender, porque yo tengo 30 años en el ministerio. Algunos de ellos como pastor de jóvenes, otro como pastor general. Y llega el momento que uno como pastor, siguiendo el modelo anterior, no misional, te cansas porque ya no sabes qué evento hacer. Ya no sabes qué otra cosa hacer, literalmente, para mantener contentos a los congregantes y que no estén pensando en irse a otra iglesia que tiene mejores eventos que tú, que tiene mejores ministerios que tú, que tiene mejor contenido que tú, para evitar que la iglesia esté viendo a YouTube a otros predicadores que sientes que los van a confundir, que se van a ir con ellos, que van a acabar lejos de tu iglesia. Temes porque hay una tensión aún económica, si se van no vas a poder pagar la renta. Es una tensión que yo me cansé porque no estaba haciendo discípulos con la meta fundamental, con la target vision, con la meta bien clara de que yo tengo que ser como Jesús y tengo que llevar a la gente a ser como Jesús, a vivir lo que Él mandó, a hacer lo que dice, y lo voy a hacer uno a uno y le voy a encomendar a esa persona que lo haga a otro. Eso es lo que me interesa, no que no sea importante lo otro, pero no es mi enfoque principal porque ya me cansé. Y entonces venimos a ser discípulos en lugar de creyentes consumidores. Y eso trae una gran paz a mi alma, de decir, estoy invirtiendo en lo mejor. Me estoy desgastando en lo mejor. Estoy estudiando como nunca en lo mejor, porque me voy a multiplicar en ellos, aunque no estén en mi templo, aunque no se queden conmigo, aunque no me diezmen a mí. Estoy multiplicando el reino. Y eso es lo mejor que puedo hacer en la vida. Enviar a otros a caminar como Jesús y hacer la obra de Jesús. Y les digo a todos ustedes, tanto mis ovejas como las que no son directamente, hagan lo mismo. Vayan y hagan discípulos. Si la misión que Jesús nos dio es el centro de lo que hacemos, entonces evitaremos que sea solo una tarea externa y obligatoria. ¿Cuántas veces escuchamos, tenemos que hacer discípulos? Y es como una tarea extra, como un sistema extra. Ay, ya no sabemos qué hacer, porque todo lo vemos como sistema, pero cuando cambiamos a que el hacer discípulos es la cultura de la iglesia, eso ya no es una tarea extra, es lo que somos. Somos y hacemos discípulos. Es decir, tenemos el llamado y la encomienda de ser como Jesús y llevar a cabo su misión. Así como el señorío de Cristo debe permear todo lo que el creyente hace, el hacer discípulos debe permear cómo la iglesia está organizada. La preeminencia de hacer discípulos.